Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Y el compañero Giraldo. Hola Giraldo, ¿cómo va el turno? Giraldo, ¿estás? Parece que no está. Bien, vamos a empezar entonces. Hoy es 7 de abril del 2021. Vamos ya a Sí, fin. profesor, buenos días. ¿Qué tal, Giraldo? ¿Qué tal? Profesor, buenos días. Estaba configurando mi, mi celular porque mi laptop casi no responde. Estaba tratando de comunicarme a través de mi laptop, pero a través de mi celular ya estoy conectado, profesor. Buenos días. Ya, muy bien. ¿Cómo van los casos, Giraldo? Sí, profe, va disminuyendo. Me alegra. Progresivamente. Ajá. Pero no, Progresivamente en forma de escalera. pero no desaparece. No todavía, profesor. Quizás será progresivamente la disminución del contagio y de la... Ujú. Giraldo, ¿tú crees que si regresan los niños a las escuelas aumentarían los casos? Lo dudo mucho, profesor, porque los niños tienen inmunología natural. Bueno, en el caso de los profesores sí podría ser porque los niños son, como quien decir, son, que transmiten el virus, No se pero puede. de repente los docentes se podrían infectar. Y las familias de los docentes, ¿no? Claro, así pues, Y sí, muchos, profesor. muchos docentes ya vemos que pasamos de cierta edad y bueno. Ese sería el caso, ¿no? Pero entre niños no, lo dudo mucho, Y porque adolescentes, ¿qué hasta tal? ahorita, adolescente, claro, entre los 12, 14, 16 O los años. que están en secundaria. Claro, así es. Pero nivel inicial y primario lo dudo, sí. Porque en lo que va de la pandemia, son mínimos los contagios de los niños. Pero si hay adolescentes, De 50 habrá pues unos 2, 3, pues. y digo, de 14, 12. Sí, pero con alteraciones que hayan tenido otras enfermedades, por ejemplo, broncopulmonares, No sé qué tienen más algo ya. propenso a eso. Sí, sí, Mm, profesor, pero si nunca no la han tenido, imposible que se contagien. Se pueden contagiar, pero pasan desapercibidos, asintomáticos. ¿Y qué dicen tus colegas? ¿Hay una tercera ola por acá o ya se queda descartado? Eso está todavía en stand-by, profesor. Nadie puede Eh, lanzarse una tentativa de eso, ¿eh? no, nada, profesor, porque la vez pasada el infectólogo dijo que sería imposible una segunda ola, pero al cabo sí se ha llegado a darse la segunda ola. Bien. Muy Según bien. los medios de comunicación internacional, dice que la tercera ola es más fuerte, dice que la segunda. Ojalá pues que no. Pero vamos a esperar. ¿Y los casos de la segunda ola eran de la cepa de Brasil o eran de la antigua? De la antigua, profesor. O sea que todavía acá no hemos tenido de la cepa de Brasil. Sí, hemos tenido algunos casos que han entrado por la frontera de Santa Rosa, de Yurimaguas, de Islandia que hayan venido, pero se llega a controlar. Bueno, muy bien Gerardo, gracias por tu actualización. Ya han escuchado a los compañeros. Hay que seguir todavía cuidándonos. Confirmen por favor si ven la pantalla. Sí, profe, sí se ve. Muy bien, vamos a corregir eso. Ese no era el caso, ¿ya? Este es el caso. Ahí está. Nosotros hemos visto en las clases anteriores que para medir sistemas de ángulos
¿no? Para medir sistemas de ángulos o ángulos se utilizan tres sistemas, o se conocen tres sistemas, ¿verdad? Uno es el sistema sexagesimal, el que normalmente se utiliza, el que una vuelta tiene 360 grados, ¿no? El otro es el sistema centesimal, el que tiene un giro, un ángulo de revolución también le llaman, tiene 400 grados centesimales, aunque suena igual, pero se representa de manera distinta, ¿no? El símbolo es distinto. Y luego tenemos el sistema radial, radial, en donde una vuelta equivale a 2pi radianes, ¿no? Se abrevia como 2pi rad. Y si en caso se estén olvidando, nosotros habíamos convenido unas ecuaciones utilizando fracciones equivalentes, ¿no? Que nos decía que en el sexagesimal entre 180 grados es igual al centesimal entre 200 grados, fíjense, se simboliza distinto, ¿no? Y es igual a R, que es radial, entre pi rad, ¿no? Es la abreviación, caramba, es la abreviación de radianes. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí nos piden determinar el valor del ángulo θ, ¿no? En sexagesimal. Y para eso voy a valerme de una propiedad que se da en todos los triángulos. ¿Ya? Hay una propiedad que se da en todos los triángulos. Voy a dibujar un triángulo acá. Ahí está. Sabemos que un triángulo pues tiene tres ángulos internos, ¿no? Este lo vamos a llamar alfa, beta y gamma, ¿no? Siempre se utilizan las letras del alfabeto griego para determinar variables para ángulos. No se pone, raras veces van a ver que se pone X y Y. Entonces esta propiedad me dice que la suma de los ángulos interiores, o sea, cuando yo sumo alfa más beta más gamma, siempre es igual a 180 grados sexagesimales. ¿Ya? Siempre es igual a 180 grados sexagesimales. Entonces vamos a utilizar esa propiedad para calcular el valor del ángulo θ, ¿no? Entonces al tratar de utilizar esa propiedad vamos a toparnos con un inconveniente. Miren, entonces aplicando esa propiedad, el ángulo alfa, vamos a decir que este es pi quintos radianes, más el ángulo beta 80 grados centesimales, más el siguiente ángulo, el tercer ángulo será θ, ¿verdad? 180 grados. No podría sumar, ¿verdad? Porque estamos en distintos sistemas. Uno es en radian, otro es en centesimal y otro es en sexagesimal. Y el caso nos pide todo en sexagesimales. Entonces habrá que hacer pues una conversión de un sistema a otro. Muy bien. Empezamos por el primer valor del ángulo que tenemos aquí, ¿no? Es pi quintos radianes. Obviamente este es el valor de R, ¿no? El valor de R, que es pi quintos radianes. Y le queremos convertir a sexagesimal. Entonces de estas equivalencias vamos a utilizar la primera y la última, ¿no? La primera y la última. Y voy a muevo un poquito y voy a elegir y copiar esas ecuaciones. S entre 180 grados igual a R entre pi radianes. Muy bien. Aprovecho de una vez para despejar el valor de la ecuación. O sea, la variable que queremos calcular es S, que es igual a R entre pi multiplicado por 180 grados. Muy bien. Ahora sustituye el valor de R, que era pi, ¿no? Acá es radianes. Pi quintos radianes. Todo esto dividido entre pi rad por 180 grados sexagesimales. Muevo un poquito la pizarra. Y acá nosotros podemos determinar o simplificar, ¿no? Pi radianes con pi radianes se van, ¿no? Quedaría 180 grados sexagesimales entre 5. Si ustedes acá pueden simplificar o también pueden dividir,
y al dividir obtenemos 36 grados sexagesimales, ¿no? Eso vendría a ser el valor del primer ángulo. Ok, ahora vamos al siguiente. El siguiente valor es 80 grados centesimales, ¿no? 80 grados centesimales sería el valor de C. C es igual a 80 grados centesimales, ¿no? Como les decía, suena igual grados, pero se escribe diferente, ¿no? El sexagesimal es una bolita en la parte superior derecha y el centesimal es una letra G minúscula. Entonces, para hacer esta conversión no me conviene ya utilizar pues la primera y la última equivalencia. Acá me convendría pues utilizar la primera y la segunda, ¿verdad? Esas dos. Y voy a copiarlo pues acá al costadito para proceder al cálculo. Vamos a tener acá S entre 180 grados es igual carambas, S es igual a C entre 200 grados centesimales. Despejo el valor de S porque lo que me están pidiendo es S, pues, ¿no? Sería S igual a centesimales entre 200 grados por lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Y ahora pues sustituimos el valor de C, que era 80, ¿no? 80 grados centesimales entre 200 grados centesimales multiplicado por 180. Se simplifican los símbolos, un 0 se van con un 0, otro 0 con otro 0. Extraemos mitad de 2 es 1, mitad de 8 es 4. Entonces quedaría 4 por 18, ¿verdad? 4 por 8 es 32, llevo 3. 4 por 1, 4, más 3 que hemos llevado, 7. Muy bien, entonces ya tenemos 72 grados, es el siguiente valor. Como ya tengo los dos valores de los ángulos en sexagesimal, nuevamente podemos entonces aquí aplicar la ecuación, ¿verdad? ¿Qué nos decía esa ecuación? Que la suma de los ángulos internos da 180 grados. Entonces, sumando los ángulos, ¿no? Que inicialmente voy a copiar nuevamente acá, pi quintos radianes más 80 grados centesimales más el valor de theta es igual a 180 grados. Es igual a 180 porque estamos nosotros utilizando la propiedad de triángulo, ¿no? Y ahora pues bien, vamos a sustituir el valor que hemos calculado en la conversión. Esto es 36 grados, esto es 72 grados y theta, ¿no? Y obtenemos una ecuación de primer grado. Entonces calculen ustedes, para que no se duerman, el valor de theta. Ustedes, para llegar a este resultado, van a aplicar los conocimientos de ecuaciones de primer grado. Muy bien, 72 grados, vamos a apuntar 72 grados sexagesimales. Para resolver este caso, resumiendo, hemos tenido que recordar las ecuaciones equivalentes, ¿no? De fracciones equivalentes en realidad de sistemas de medidas angulares. Aunque les voy diciendo de acá para adelante, todos los ángulos siempre son referenciados en sexagesimales, ¿no? En sexagesimales. Salvo que ustedes estén en la parte mecánica, por ejemplo en MRU, MCU, MCV, donde sí se utilizan los radianes, sobre todo para hacer cálculos, ¿no? Cálculos de, ¿qué les digo? De longitudes de circunferencia, longitudes de arco. Para eso se utiliza el valor de pi o r en el sistema radial. Soy sincero, nunca he visto en realidad el sistema centesimal. Simplemente lo ponen de referencia para decir que sí existe el sistema, al igual que en las temperaturas, ¿no? Acá en Sudamérica utilizamos grados centígrados o Celsius, como llaman. En Europa Fahrenheit, pero existen otros de mediciones de laboratorio que son el Rankine y el Kelvin. Raras veces ustedes van a ver unas medidas de temperatura en esos valores, pero están ahí
de referencia. Muy bien, vamos al siguiente caso entonces, a no ser que tuviéramos alguna pregunta. Nada, profe, prosiga. Muy bien, continuamos entonces, ya confirmó el compañero Giraldo. Bien, acá tenemos un enunciado casi 100% gráfico. Ver. Ahí está. Como dice el enunciado, A, B y C, D es un rectángulo cuyos lados miden 60 mm, es milímetros, no es chocolate, y 40 milímetros. Calcular el valor D, ¿no? Y nos dice la expresión E es igual a tangente de alfa más tangente de tita menos tangente de phi, esa sí se llama esa letra griega medio rara, menos tangente de omega. Muy bien. Hay que recordar que la tangente es una razón trigonométrica que es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Nada tiene que ver ahí el valor de la hipotenusa. Y si hacemos referencia a catetos, quiere decir que estamos haciendo referencia a triángulos y no a cualquier triángulo, a triángulos rectángulos. ¿Ok? Entonces, en esta figura, en este cuadrado o rectángulo, perdón, es necesario ubicar las medidas o las cotas, ¿no? Se llaman también cotas. Cotas es una dimensión, es un nombre que se utiliza en cuando uno trabaja dibujo técnico. Muy bien. Se fue la señal. ¿Me escuchan? Profesor, disculpa, dígame. ¿Qué dices, Giraldo? No me escucha nada. Sí, profe. Bien. Escuchamos, profesor, pues no podemos ver la imagen. ¿No pueden ver la imagen o solamente Giraldo está con ese inconveniente? Yo sí puedo ver. Profesor, pues no vemos la imagen. Giraldo, pero tus compañeros sí están viendo la imagen. Parece que es netamente el servicio de internet. David, ¿tú ves la imagen? ¿Ves ahí el rectángulo? Sí, profe, sí se ve, pero Bien, entonces, si en caso tenemos problemas del audio o tenemos inconveniente con la imagen, no olviden que la sesión está grabada y al finalizar les comparto el link para que justamente donde no han podido atender o han tenido problemas le puedan dar su chequeo, ¿ya? Bien, entonces continuamos entonces, ¿les parece? ¿Sí? Profesor, recién puedo ver. no, profesor, no se escucha Nada, nada. profe, no la entendemos tampoco nosotros. Ya, Stephanie, si nos estás escuchando, parece que hay problemas con tu audio. Parece que es problemas con un proveedor. Yo tengo acá dos chips y con ese proveedor estamos un poquito más. Ya, muy bien, ahora sí. Ya, continuamos entonces. En este rectángulo, las dimensiones nos dicen el enunciado. En el enunciado nos dice que es un rectángulo de 40 por 60, ¿sí o no? Entonces, a simple vista, la parte más grande, o sea, la longitud del lado más grande, deberá tener 60 milímetros. Y ese dato vamos a aprovechar para poder dimensionar los otros segmentos. Profe, estás hablando en chino. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Este lado mide 40, ¿correcto? Caramba. Este lado, un poquito, hacemos un zoom. Ahora sí. Este lado mide 40 porque así nos dan en el dato. Y es milímetros, ¿no? mm. Muy bien. ¿Y por qué es necesario ese dato? Porque justamente si ustedes observan, aquí está el ángulo alfa en este triángulo, ¿no? Aquí está el ángulo alfa.
Y recordemos que un triángulo, para poder determinar la razón tangente, es igual al cateto opuesto, o sea, el lado que está opuesto al ángulo, entre el cateto adyacente, o sea, el lado que está pegadito a ese ángulo, ¿no? Si no pudiéramos, o si no razonáramos respecto al valor de 40 milímetros, no podríamos determinar la tangente. Entonces, con eso ya puedo determinar que la tangente de alfa es igual cateto opuesto, o sea, 20 milímetros, entre cateto adyacente, que es 40 milímetros. Profe, ¿por qué es 40 milímetros? Recuerden, es 40 milímetros porque este lado nos dice, este lado mide así. Profe, ¿dónde está eso? Eso está en el enunciado. Nos dice que es un rectángulo de 60 por 40. ¿Qué decías, Giraldo? No te entendí. Ah, muy bien, ya calculé el compañero. Acá vamos a eliminar milímetros con milímetros, ceros con ceros, mitad 1, mitad 2, y efectivamente, pues no, la tangente de alfa es 1/2. Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente tangente, tangente de tita. Voy a buscar el ángulo tita. Aquí está el ángulo tita, miren, ve. Y no está formando parte de un triángulo rectángulo para poder determinar su valor con mayor facilidad. ¿Qué hay que hacer acá? Vamos entonces a trabajar con los segmentos. Conocemos de que el largo de todo este rectángulo es de 60, porque así nos indica en el dato, ¿no? Todo mide 60. Si acá tengo que esto vale 20 y esto vale 10, entonces ya tengo 30. Entonces puedo deducir que todo esto vale también 30. ¿Por qué? Porque debe sumar todo 60. Muy bien. Si todo esto hasta acá, miren, mide 30, entonces todo esto de acá también va a medir 30. ¿Por qué saca esa deducción? Porque todo es 60, ¿no? Acá también, miren, si hasta ahí mide 20, se supone que también esto va a medir 20. ¿No? Porque la suma de ese lado debe dar 40. ¿Correcto? Muy bien. Entonces justamente en este punto donde está este triangulito, es la mitad, ¿te das cuenta? ¿Sí? Es la mitad, 30, 30. Entonces nosotros podemos proyectar una línea perpendicular de 90 grados. Una perpendicular de 90 grados. Muy bien. Y como esa es la mitad, quiere decir que mide 30. Entonces este pedacito de acá va a medir 20. ¿Por qué, profe? Porque 20 más 10 es 30. Y como todo esto medía 30, entonces todo esto va a medir 10. 10. Entonces porque 10 más 20 es 30. Muy bien. ¿Y cuánto pues mide esta línea entrepunteada que hemos nosotros trazado? Pues va a medir exactamente lo que mide el ancho del rectángulo, que es 40. Y de esa manera ya podemos determinar la tangente de tita. Cateto opuesto, que en este caso viene a ser 40, ¿no? El cateto opuesto de tita, esto 40 milímetros. Y su cateto adyacente, o sea, el lado que está pegado a él, que es este, ¿no? Es 10 milímetros. Al simplificar y al dividir, vamos a obtener 4. La tangente de tita es igual a 4. Hasta ahí hemos determinado dos valores de las razones tangentes de las 4 que debemos calcular. La siguiente es tangente de phi. Así se llama este símbolo. Ubicamos el ángulo phi. Ahí está. Igual que en el caso de tita, nosotros podemos trazar acá una perpendicular, o sea, una línea, ¿sí? Una línea, de tal manera de que para determinar el valor de su tangente, este lado también vale 40 milímetros, porque justamente es el ancho. ¿Cuánto valdrá este lado de acá? No lo sabemos, pero abajo veo que este lado mide 10. Y si mide 10, entonces este va a medir 20.
¿Por qué? Porque 20 más 10 es 30. Muy bien. Entonces ya puedo determinar ahí el valor de la tangente de phi. Su cateto opuesto pues va a ser este lado, 40. Y su cateto adyacente va a ser ese lado, 20. Entonces pongo acá 40 milímetros entre 20 milímetros. Simplificando, sacando mitad, al final obtenemos el número 2. 4 entre 2, 2. ¿No? Y el último valor de la tangente que ustedes lo van a hacer es tangente de omega, ¿no? Que está acá. Ahí está. A ver, ustedes calculen tangente de omega. ¿Cuánto es el resultado? Cuando nosotros hemos desarrollado la razón tangente es el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Y su cateto opuesto, si ustedes notan, de este omega es este lado de aquí. Y su cateto adyacente es este lado de acá. ¿Ya? El resultado de alfa, profe. El resultado de alfa es eso. Ah, muy bien. Entonces, ya podemos deducir acá el resultado de tangente de omega, que es igual a 2, ¿verdad? Fíjense, ¿no? 20 entre 10, 2. Ya, una vez con estos valores podemos calcular la expresión que nos están pidiendo al inicio, que es tangente de alfa más tangente de tita menos tangente de phi menos tangente de omega. Ya tenemos todos los cuatro valores en realidad. Y acá sustituimos tangente de alfa 1 medio, tangente de tita que es 4, menos tangente de phi que es 2. Caramba, ¿por qué pongo punto y coma? ¿No? Menos tangente de omega que es 2. Ahí por favor participen y calculen y escriban su resultado de esta operación en el chat. Todos, la mayoría está compartiendo ahí. Ahí tenemos el resultado del compañero Giraldo. Perdón. De Román, que es 1. De Giraldo también, que es 1. ¿Y los demás? Estamos durmiendo. Ya, a ver. Tenemos dos grupos de resultados de los compañeros en su participación, un medio, algunos, uno, otros, un medio, otros, rectificando. Efectivamente, el resultado es un medio. Ya, el resultado es un medio. Un medio. Acá mismo ustedes pueden intuir el resultado. Miren, si ustedes mentalmente suman estos dos números, menos 4, ¿verdad? Con 4 pues simplemente se hacen 0 y queda un medio. O, respetando las reglas de operaciones combinadas, vamos a sumar un medio más 4, ¿no? Serían 9 medios. Luego le restamos por menos 2, ¿no? Serían 9 menos 4, 5 medios. Y luego pues le restamos con menos 2, serían pues 5 menos 4, 1 medio. Por ambos caminos, uno con mayor más maña, lo que les acabo de decir, ¿no? Es un poquito más maña, más experiencia obviamente. Y el otro también, el otro camino que hemos aprendido, pues vas a trabajar un poquito más, pero igual vamos a llegar al resultado. Y ahí está, 1 medio. Perdón. Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta en este caso? Si no es así, pasamos al siguiente, ¿ya? Jóvenes, estoy consumiendo unos datos, entre comillas, de alta velocidad que tengo. En caso se corte la señal, me esperan unos minutitos hasta que cambie de mi enrutador con otro chip, ¿ya? Paciencia. Si en caso vean que se corta la señal, o sea que salgo la sesión,
normal, me esperan, ya no se vayan a retirar. Muy bien. Siguiente caso. Siguiente caso. ¿Quién ha activado su audio ahí? ¿Tiene alguna consulta? Giraldo. Nada. Ahí al fondo escucho cantar los gallos. Muy bien. No, esta no es. ¿Qué estamos sacando? Perdón. Vamos nuevamente al cálculo. Esa no es. Esta es. Esta es la que se parece. Ahí está. Observen por favor este triángulo. Acá nos piden determinar o calcular el valor de cotangente de θ. Observen el triángulo. Todo. Observen, analicen. ¿Cuántos triángulos en realidad tenemos ahí? Tres, dice el compañero Rodney. ¿Qué dicen los demás? Yo veo 3, profe. 3 también dice el compañero Sebastián. Muy bien. ¿Y los demás qué decimos? 3, ¿sí? O sea, ¿lo llegan a ver? 3. Román, ¿lo llegas a ver? Stephanie, ¿lo llegas a ver? No, estoy viendo. Tenemos el triángulo grandote, ¿verdad? Vamos a ponerle vértices a ese triángulo, aunque no sería necesario realmente para resolver el caso, pero para que más o menos noten, voy a poner sus letras. Recuerden que los vértices se representan por letras mayúsculas. Les he puesto al azar en ese orden, no es que así tiene que ser. Ahí está. Entonces, el triángulo más grande, ¿no? Tenemos el triángulo rectángulo, no sé si es rectángulo, pero tenemos un triángulo, el más grande, que es el triángulo ABC, ¿correcto? Bien, pero aparte, si ustedes notan, acá voy a poner otra letrita más, que le voy a llamar H, que va a ser este punto. Si ustedes notan, hay dos triángulos más, ¿no? Tenemos un pequeñito que sí es rectángulo. Carambas, ponte un triángulo rectángulo, hombre. Ahí está, que sí es rectángulo, que es el triángulo AHB. Y luego tenemos otro triángulo que también es rectángulo, porque acá me permite completarlo, ¿no? Que es otro triángulo rectángulo, que está así de esta forma, que es el triángulo BHC. Entonces, por eso decimos que los compañeros observan 3 triángulos. 2 de ellos con la certeza de que sí son rectángulos, o sea, tienen un ángulo de 90 grados. Y el más grandote de todos, que no sé si realmente es de 90 grados, pero por ahí va. ¿Sí? Entonces, ¿lo llegan a observar con claridad? ¿Sí? Porque hay 3 triángulos ahí. ¿Lo notan o no? Muy bien. Ahora, quiero que se fijen en el triángulo. Vamos a poner acá. En el triángulo. Carambas, está feo por acá, vamos a borrar. ¿No? Nos fijamos, poner en el triángulo, ahí está, muy bien, en el triángulo BHC. En el triángulo BHC yo puedo determinar el valor de la cotangente de θ, ¿verdad? ¿Quién me puede decir a qué es igual la razón cotangente? Ya deben tener esto almacenado en sus carrusel de formularios. A ver, ¿quién me puede decir a qué es igual la razón cotangente? ¿Nadie? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien, Demis, la participación de Demis es el cateto
adyacente entre el cateto opuesto. En este triángulo que estoy haciendo notar, ¿cuál sería el cateto adyacente de θ? 5x menos 3, profe. Muy bien Giraldo. 5x menos 3. ¿Y cuál sería su cateto opuesto? X más 3, profe. Correcto, x más 3. Muy bien. Caray. Muy bien, ahí está. X más 3. Ahora, fácilmente podríamos nosotros calcular ahí mismo el cotangente de θ si tuviéramos el valor de x, pero no la tenemos. Entonces debo analizar otro triángulo para poder determinar el valor de x. Muy bien. Ahora vamos a chequear. Observen por favor en el triángulo AHB. En el triángulo AHB tengo el valor de un triángulo o de un ángulo, ¿cierto? Que es de 45 grados, ¿sí? Que es de 45 grados. Dígame, en ese triángulo AHB tenemos los tres lados. En ese triángulo AHB tenemos el valor o las equivalencias expresadas en términos algebraicos. Qué tecnicismo, ¿no? De los tres lados. No, profesor. No, ¿verdad? Falta justamente su hipotenusa. Entonces, a los que les tentaría decir, profe, para calcular x, podríamos utilizar el teorema de Pitágoras y terminaríamos por complicarnos más todavía porque no tenemos el valor de la hipotenusa, ¿no? Pero sí puedo hacer coincidir, sí podemos hacer coincidir una razón trigonométrica del ángulo de 45 grados. ¿Ya? Sí puede hacer coincidir una razón trigonométrica del ángulo de 45 grados. Que haga coincidir justamente los lados que sí podemos verificar. Por ejemplo, observen que tenemos este lado de acá y este lado de acá. Que uno viene a ser su cateto opuesto. ¿Sí? Profesor, pero ahí te... Sí, Giraldo, te escucho. Te escucho, Giraldo. ¿Está el compañero Giraldo? Giraldo, te escuchamos. ¿Qué estás proponiendo? Profesor, tu señal anda mal, profe, no te escucha bien. El compañero Giraldo menciona que no me escucha bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Igual no me escuchan? Sí, se le escucha bien, profe. Su señal de Giraldo está mal. Ah, Giraldo, es tu señal, es tu proveedor de servicio de internet, Giraldo. Pero tranquilo. Ahí estamos grabando, ¿ya? Bien. Entonces, si ustedes observan en ese triángulo pequeñito, yo debo utilizar una razón trigonométrica. No se te escucha bien, profe. Debemos usar una razón
trigonométrica del ángulo de 45 grados en este triangulito pequeño, que utilice justamente el valor de esos lados, del lado x más 3 y del lado 2x más 1, ok, del lado x más 3 y del lado x más 1. Ese lado x más 3, ¿qué cateto viene a ser del ángulo de 45 en ese triángulo, en el triángulo AHB? El lado x más 3, cateto adyacente. Y el lado 2x más 1, ¿qué vendría a ser de ese ángulo de 45? Cateto opuesto. Muy bien, cateto opuesto. Pregunta: ¿qué razón trigonométrica utiliza el cateto opuesto y el cateto adyacente? Tangente. Tangente, muy bien. Otro compañero pudo haber pensado, profe, cotangente, también. Cualquiera de esas dos. Utilizando la participación del compañero Demis, entonces podemos utilizar tangente de 45 grados es igual cateto opuesto, que en este caso sería 2x más 1, muevo un poquito la pizarra, dividido entre cateto adyacente, que va a ser x más 3, ¿correcto? Ahora, en el manual hay una tabla de valores de los ángulos notables, ¿ya? También ahí están dibujados los triángulos notables, si ustedes se han dado cuenta. Entonces chequen su carrusel de formularios y díganme a qué es igual o a qué equivale la tangente de 45 grados. Para aquellos compañeros que no lo tengan, les voy a pegar ahorita mismo en el chat del Teams la tabla, una imagen, ¿ya? Una imagen de las razones trigonométricas de esos ángulos. Ubiquen por favor ahí en esa tabla cuál es el valor de la tangente de 45 grados. Les acabo de enviar, me confirman por favor si es su recepción. ¿Sí? ¿Ya les llegó? Nada. Voy a reenviar otra vez. ¿Sí? ¿Les llegó? Sí, profe, recién. Ya. En esa tabla, por favor, busquen el valor de tangente de 45 grados. Uno, me dice el compañero Juan. Uno, profe. Muy bien. Algunos dirán, profe, no es uno, es uno entre uno. Claro, al final sale uno. Ese valor voy a utilizar acá en esta ecuación. ¿Ya? Fíjense qué tramo hemos hecho, qué hemos interpretado para poder llegar a esto. La tangente de 45 entonces es 1. Y este 1 es igual a 2x más 1 dividido en x más 3. Por los conocimientos de ecuaciones que tenemos, este x más 3 que está dividiendo toda esa expresión va a pasar a multiplicar a x más 1, o sea, simplemente va a ser x más 3 igual a 2x más 1. Aquí, por favor, con sus conocimientos de ecuaciones que tienen, calcúlenme el valor de x. Les doy un tiempo prudente y su resultado lo escriben en el chat. Muy bien, gracias a los compañeros por su participación. Si hemos cometido algún error en nuestro cálculo, no hay por qué sentirnos mal. El resultado efectivamente es igual a 2. Muy bien. Ahora,
El caso no termina ahí, no nos piden calcular x, no, nos piden determinar la cotangente de θ. Y justamente está acá, miren, ve. Cotangente de θ es 5x menos 3, todo esto dividido entre x más 3. Ahora que ya conocemos el valor de x, vamos a sustituir pues acá, ¿verdad? A ver qué feo está esto. Vamos a sustituir 5 por 2 menos 3. Todo esto entre 2 más 3. ¿Qué hemos hecho acá? Hemos sustituido el valor de x. 5 por 2 es 10. 10 menos 3 es 7. 2 más 3 es 5. Entonces el resultado de la cotangente de θ es de 7/5. ¿Correcto? Si por ahí de repente nos pidieran calcular en decimales, ¿no? Esto equivale a... ¿Cuánto equivale en decimales 7/5? 1, ¿cuánto? 1,3, 1,2, 1,1, 1,4, ¿verdad? Sí, es 1,4. Muy bien. Y de esa manera hemos llegado al resultado de este caso. ¿Alguna pregunta? ¿Podemos continuar? Continuamos entonces. Vamos a pegar por acá el cálculo del ejercicio. Ahí está. En este caso, en este ejercicio, nos pide calcular el perímetro. Entonces, para iniciar, ¿qué es un perímetro? ¿Nos podrían indicar alguien qué es un perímetro? La suma de todos los lados. Muy bien. Entonces, en una figura geométrica vendría a ser la suma de las medidas de todos sus lados. Si estamos hablando de un cuadrado, pues sus 4 lados. En este caso, estamos hablando de un triángulo, ¿ya? No estamos hablando de un triángulo. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Yo sé que es una pregunta obvia, ¿no? Pero vamos participando. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? 3. Si quisiéramos saber el valor de su perímetro, tendríamos que observar las 3 medidas de sus lados. En este triángulo, observamos sus 3 medidas de sus lados. Solamente 2. Falta un lado, ¿verdad? Falta justamente este lado de acá. Le voy a poner X, no conocemos. Profe, ¿podemos aplicar Pitágoras? No. Pitágoras se aplica en un triángulo rectángulo. Y ese no es un triángulo rectángulo. A lo mucho me están dando el valor de solamente un ángulo. Entonces, ¿qué podemos utilizar acá? Lo que en el manual está, ¿no? Podemos utilizar en este caso la fórmula de la ley de los cosenos. ¿Y de qué trata la fórmula de la ley de los cosenos? Aquí está, lo vamos a pegar por acá. ¿Qué nos dice la ley de los cosenos? Nos dice que podemos determinar el valor de uno de los lados conociendo el valor de los otros 2 lados y el ángulo que está formando, ¿no? El ángulo opuesto al lado que nosotros no conocemos. Bueno, suena a trabalengua. Y ahí está la fórmula, ¿no? Y justamente ese triángulo pues tiene un parecido al triángulo que inicialmente nos dan en la fórmula, ¿verdad? Que nos dice que c cuadrado
que es el lado que no conocemos, ¿ok? C cuadrado, que es el lado que no conocemos, es igual a A cuadrado, que es el lado que sí conocemos, más B cuadrado, que también es el lado que sí conocemos, menos 2AB por el coseno de tita. En este caso, tita vendría a ser el ángulo de 53 grados. Muy bien, entonces con esa fórmula y aplicando esa fórmula, voy a utilizarlo en este triángulo. Entonces C vendría a ser x cuadrado, porque así nos dice, ¿verdad? Es igual a 20 metros al cuadrado más 30 metros al cuadrado menos el doble de A por B, o sea, 2 veces el valor de A, que es, bueno, para mi caso es 20, por B, que en mi caso es 30, por el coseno del ángulo, que es 53. Y de antemano vamos buscando en nuestra tabla a qué es igual el coseno, de 53 grados. A 3 quintos. Correcto, muy bien. Ahí está el compañero ya atento, ha buscado y ha observado que justamente el valor del coseno de 53 grados es 3 quintos. Muy bien. Sustituyan los valores, apliquen las potencias y dígame el resultado. Si hay decimales, con 2 decimales estaría bien. Les doy 2 minutos para calcular ese valor. Bien, señores, vamos entonces a resolver este caso. Creo que han tenido dificultad aquí. Bien, vamos entonces. Acá tengo x elevado al cuadrado igual a 20 por 20, ¿no? Que es... ¿Cuánto es 20 por 20? Seguramente han avanzado esto. ¿Cuánto les sale a ustedes 20 por 20? ¿Qué resultado obtienen? Hola, ¿me escucha? ¿O perdí la señal? 400, profe. Ah, ahí está, 400. Y como es metros, acá tendría metros al cuadrado. Más 30 por 30. 900, profe. 900, muy bien, metros al cuadrado. Menos 2 por 20 por 30. Viene a ser ¿cuánto? 1200, o me estoy equivocando. 1200, ¿verdad? Por el coseno de 53, si ustedes ven la tabla que les he enviado, 3 quintos. Incluso un compañero ya adelantó el valor. Muy bien. Continuamos. La señal se está perdiendo, ¿no? Cuando sale ese mensajito ahí de rojito es que decir que la señal se está degradando. Bien, y acá podemos extraer quinta. Y quinta de 120 es 3 por 5, 2, 240, ¿sí? 5 por 4, 20, 5 por 2, 10, 240, ¿verdad? Muy bien. Entonces tengo acá x al cuadrado es igual a, quedaría así, 400 metros al cuadrado más 900 metros al cuadrado menos 240 por 3. 3 por 4 es 12, llevo una. 3 por 2 es 6, más uno que he llevado 7. 720 metros cuadrados. X al cuadrado es igual entonces, díganme ustedes el resultado, ¿ya? 400 más 900 es 1300, menos 720 es... ¿Cuánto? ¿580? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, ese exponente pasa como raíz. Raíz cuadrada de 580 metros cuadrados.
Y esto sale un aproximado de, utilizando la calculadora, vamos a utilizar la calculadora. Yo sé que ustedes saben sacar raíz cuadrada. No, ¿qué pasó con la calculadora? Aquí está. Dale, déjenme que les muestre la calculadora. Ahí está. 580 raíz cuadrada 24,08, ¿no? Podemos poner 24,1, ¿no? Un redondeo. 24,0801 o 1 nada más, ¿no? Vamos a poner 0,8 pues. Les dije 2 decimales. Metros. Bien, pero el caso no termina pues calculando el valor de x. No, no, no. Hemos calculado un valor, un lado, este lado de acá, ¿no? Que es 24,08. El perímetro entonces vendría a ser la suma de los tres lados, porque al inicio hemos definido eso, ¿verdad? Que el perímetro es la suma de los tres lados, 20 metros más 30 metros más 24,08 metros. ¿Cuánto sería toda esta suma? Apóyeme ahí, por favor. ¿Cuánto sería toda esta suma? $74,08. Muy bien, un aproximado de 74,08 metros, es el perímetro. De repente en algunas alternativas obvia el decimal y solamente toma la parte entera. ¿Ok? Solamente toma la parte entera. ¿Alguna consulta acá?